Primero escuchemos a la vocera de la Casa Blanca. Bien, vamos a ver lo que decía. The president chose to extend the ceasefire because it's Iran who needs to get their acts together. The United States and President Trump have been very clear in our demands and our red lines and what we need to see in the best interest of the American people and our country and our allies from the very beginning. A ver, Donald Trump comunica la extensión de la tregua. Sin embargo, la tensión sigue latente, Carlos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque, como te dije, hay una gran cantidad de acciones militares sobre buques y además un tema sobre el que me voy a meter de inmediato, porque es un tema que le afecta a cualquiera que esté pensando viajar a Europa y dentro de Europa en los próximos meses. A ver, explícanos esta imagen. Vamos de vuelta a esta carilla que de alguna manera resume lo que te va a contar el doctor Carlos Rucauf, porque involucra a millones de personas en todo el mundo. Así es. A ver, un avión de Lufthansa retrocediendo. ¿Por qué? Bueno, porque ahí tenemos la información que yo le pasé también a la producción de la televisión española de hoy, una placa donde muestra la decisión de Lufthansa de parar una cantidad infernal de vuelos. 20.000 vuelos, dice. La aerolínea alemana Lufthansa cancela 20.000 vuelos por la subida del precio del queroseno, ponen acá. Sí, queroseno. Queroseno. Es lo que ellos llaman al combustible de aviones. Ajá. Bueno, ahora les voy a mostrar otra placa que hicimos con la producción de una decisión que tiene mucho que ver con esto, exactamente es esta. Rusia ha decidido desde el 1 de mayo, faltan días, Sí. cortar todo el abastecimiento petrolero de Berlín. Ajá. Berlín se queda sin petróleo. Impresionante. El aeropuerto más importante de Alemania no va a tener combustible para aviones desde el 1 de mayo. O sea, ¿se acaban los vuelos en Alemania el 1 de mayo? No, pero no solamente en Alemania. Ajá. Se van a acabar los vuelos en Europa en los próximos meses, todo lo que sea vuelo corto. ¿Por qué? Bueno, porque la crisis está llevando a que el último destilado del petróleo, que es lo que ellos llaman queroseno, Sí. que es el petróleo destinado en su destilación al combustible de aviones, se está acabando y ya los vuelos, los precios se habían duplicado. Sí. Pero ahora, en este momento, hay una reunión de todos los medios de energía. Esto que ustedes ven ahora que le vamos a mostrar son los vuelos que en este momento están funcionando en Europa. Bueno, eso en 30 días más bórrenlo. Ahora, Carlos, pienso en las empresas de aerolíneas que van a quebrar. Bueno, por eso explica Lufthansa por qué toma esta decisión anticipadamente al resto. Hay otras empresas de aviación que lo van a avisar muy pronto. ¿Por qué? Está ocurriendo lo siguiente. Mucha gente, eso es el verano europeo. Claro, claro. Mucha claro. gente está comprando paquetes, inclusive argentinos están comprando paquetes que tienen que ver con que muchos especulan. Bueno, todo el mundo va a estar en Estados Unidos y eso iba a ser caro porque es el Mundial de Fútbol. Claro. Me voy a Europa que va a estar más barato y efectivamente estaba más barato, pero en este momento los precios vuelan, pero hay algo peor. Si usted se quiere mover dentro de Europa en los próximos meses, No podés hacer esos tipos vas a de tener que vuelos más moverte en cortos. tren o en, Claro. o en auto Sí. o en ómnibus, no en aviones de cabotaje. ¿Por qué? Bueno, porque los vuelos de cabotaje, los vuelos cortos, los vuelos de país a país en Europa, que son tramos cortos, Sí. gastan mucho combustible, porque se gasta mucho más combustible en el despegue y en el aterrizaje que en el vuelo. En consecuencia, los transcontinentales Sí. van a seguir con precios muy altos. Claro, o sea, salvando a aerolíneas que puede hacer Buenos Aires, Madrid a un precio determinado, Lufthansa o cualquier otra compañía, Iberia, esos son los que te van a poner el precio muy arriba. Esos vuelos largos sí se van a realizar, Caros. pero muy caros, pero cuando aterrices allí, un vuelo de Madrid a Roma, ese no se va a poder No, realizar. y un vuelo, suponete, más corto aún. De Madrid al sur de España. Claro, cuanto más corto sea el vuelo, más se van a suspender, más se van a tener que cambiar por trenes u Sí, otro tipo. perdón, Y eso también va a aumentar. Pero además va a generar un caos impresionante, carreteras atestadas, Absolutamente. van a faltar tickets para los TGV, que son los trenes de gran velocidad, los trenes de gran Exactamente. velocidad. O sea, va a ser un caos si vos Así te es. querés mover internamente por Europa. Hoy, si alguien se quiere mover por Europa en los próximos 3 meses, debiera comprar anticipadamente los boletos de tren. Ajá. Porque los boletos de tren no se ajustan. Claro, claro, claro. Pero Es un no, tema. no directamente, no es que
podés comprar el vuelo de avión de cabotaje. Directamente no se van a vender esos vuelos. No sé si lo van a vender o no, porque las compañías de aviación pueden jugarse el tute de que la guerra termine. Claro. Ahora, yo lo que te quiero decir es importante también, me informaron miembros de 2 petroleras, que cuando se hace la destilación del petróleo, lo último que sale es lo que ellos llaman queroseno en Europa. Porque es el que tiene más destilación. Claro. Ahora, Carlos, esto tiene que ver con una advertencia que se hacía Donald Trump en su primera presidencia en cuanto al continente europeo, a los líderes, de que no queden rehenes de la venta de petróleo de Putin, porque un día iba a pasar esto. Y bueno, pasó. Claro. Pasó. Primero pasó después de la guerra de Ucrania, que ellos se pelearon con Putin y cuando empezó la guerra suspendieron las compras de petróleo y gas. Luego se rompe la relación casi umbilical que había entre la Alemania de Merkel y la Rusia de Putin, todos esos oleoductos, todo eso que había, que hacía que Alemania pensara otra vez en un cambio estratégico. Bueno, todo eso se hizo pedazos y esta comunicación que acabo de informar, que es una comunicación oficial de la empresa de petróleos de Rusia, que dice: cortamos la provisión de todo lo que viene de Kazajistán para Berlín. Eso desde el 1 de mayo no llega más. ¿Qué debería ocurrir para que esto no pase o gradualmente vaya pasando? Mira, en primer lugar, les vamos a mostrar ahora lo que pasaron hace minutos. 2 videos, uno dado por Estados Unidos y otro video dado por los iraníes de 2 tomas de petroleros para que se den cuenta la gravedad de la situación. ¿Cuál querés primero, de la TV iraní? El que quiera. Dale, vamos a verlo. A ver, y lo explicamos, Impresionante lo que está contando el doctor Carlos Rucauf. Acá está, esto es TV iraní, Carlos. Sí, exactamente. Ellos muestran ahí cómo van a tomar el control de este buque. Ahí ves las lanchas rápidas que siempre explico, son lanchas blindadas, lanchas artilladas, que tienen además capacidad de llegada a lugares clave de los barcos, de donde luego suben y ocupan el barco, ahí lo estás viendo, los comandos iraníes, ahí los tenés. Esto está mostrado por Irán, Esto no es inteligencia artificial, no es que lo inventamos nosotros, estos suben con absoluta comodidad porque en estos cargueros, en estos petroleros, no hay defensa militar. La historia de estos petroleros es que en zonas de piratería iban acompañados de estructuras de combate. Pero acá está en una zona, mirá qué bien se ve en la televisión la lancha blindada que está abajo. Esa lancha tiene un portamisiles y tiene además una ametralladora y con eso atacan a los barcos. Vamos a ver ahora la otra demostración que acaba de hacer Estados Unidos, donde ellos toman, esta vez con helicóptero, este inmenso petrolero iraní. Ustedes fíjense el tamaño del petrolero. Bueno, ahí bajan los helicópteros norteamericanos con las tropas de asalto y se hacen cargo de este petrolero que llevaba petróleo de Rusia a un destino que no conocemos, pero en un petrolero de bandera iraní. La decisión de Donald Trump es: todo petrolero iraní lo confisco y lo llevo a una zona que se llama zona de exclusión de bienes del enemigo en aguas internacionales, y voy a utilizar su contenido para que lo venda a los Estados Unidos. Así que tenés esto que estamos mostrando, este conflicto brutal entre estas 2 partes, es lo que está acelerando toda la crisis que estamos viendo. Claro, hace 24 horas nada más, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se había incautado un petrolero en Asia y apuntaba contra Xi Jinping, contra China. Dijo que llevaba un regalo para Irán. Por lo que ¿Qué era dentro? ese regalo para Irán? Había combustible líquido para misiles. O sea, para bancarle la guerra a Irán. Sí, lo que pasa es que en todo esto hay muchas dimes y diretes, porque hay mucho contacto entre Estados Unidos y China, y ahora te voy a decir algo que todavía no salió a ningún lado. Bien, como siempre. La reunión entre Xi Jinping y Trump tiene fecha. Yo te venía diciendo... Vos habías dicho mediados de mayo. 15 de mayo. La pusiste vos. 15 de mayo va a estar Donald Trump en Beijing, en esta reunión que es clave para que... Bueno, te iba a preguntar, ¿qué puede pasar? A ver, ¿qué de bueno puede emerger ahí? Porque si se reúnen en un contexto de
guerra en Medio Oriente, en donde sabemos que China empatiza con Irán, de hecho son socios comerciales, puede ese 15 de mayo, falta un montón para lo que es este conflicto. Pero digo, ¿qué puede emerger de allí? Bueno, no lo sé. La verdad que no sé. Sé que están negociando Xi Jinping y Marco Rubio, que la comunicación es constante, que sobre este incidente del carguero lo que explicó la Cancillería china es que no se trató de un envío del gobierno chino, sino de una empresa privada. Ah, ok. Se desentendieron como gobierno, sí, y no, seguramente no van a sancionar que salga de China, a la empresa algo privada. Que... Es muy pueril, pero bueno, ponele que puede pasar. Bueno, ¿no? Hoy China hacia afuera es una potencia capitalista y una empresa privada que hace estas cosas se le puede escapar. Yo siempre explico y cada vez que digo esto me dicen en las redes, no puede ser. Hay 200 millones, 200 millones, sí, no 200, de mega millonarios, sí, así claro. que tienen más de 5 millones de dólares en China. Así que puede pasar de todo en China, pero el Partido Comunista, que no es más una estructura política, es una estructura de control. Claro, controlan absolutamente todo el país. Sí. Entonces, para terminar, yo lo que quiero decir es, estamos en un momento del conflicto donde Donald Trump está tirando la última carta arriba de la mesa. Les está Los diciendo, espero el viernes. denme algo. Los espero mañana. Mañana. Ok. Los espero mañana en Pakistán. Sí. ¿Van a ir los iraníes? Está todo fracturado en Irán, yo por te eso vengo explicando. Digo. Pero por eso, Trump les dice, extiendo la tregua porque espero que me den algo, le dice a los iraníes. Vos nos estás contando que los iraníes hoy tienen dos cabezas, una militar y una teocrática, claro, política. Política, no teocrática. Bueno, política. Porque nadie ha visto a la Ayatolá más. Está bien, supongamos que desapareció, política y militar. El tema es, ¿sabemos cuál está ganando esta fuerza? Y en tal caso, si se van a ir a sentar. Bueno, yo lo Porque que si la silla queda vacía, ¿qué tenemos que suponer? Que otra vez Trump va a decir, voy a borrar a Irán de la faz de la tierra y lo voy a devolver al Paleolítico. Me da la impresión de que esta vez no van a decir nada para bombardear derecho directamente. Viejo. Pero a lo que voy es que nadie puede saber cómo está internamente Irán. Irán es un país muy opaco, no es como los nuestros que vos tenés un quilombo de una interna y todo el mundo lo sabe, no. Claro. Ahí lo que se sabe es que están de un lado el presidente, el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente de la Asamblea, que son, digamos, los políticos de esta historia. Y por el otro está Baghdadi, guardia revolucionaria iraní, ese señor que tenemos en pantalla, ese señor es el que está con los fierros, con las armas, que maneja además la fuerza Quds, que fuerza de choque, y que maneja además a Hezbollah. Sí, claro. Hezbollah obedece hoy más a Baghdadi que a un líder local. Ese es un gran problema. Y que además, te agrego algo, hacen jactancia de las armas que tienen y llevan a la gente a las calles. Por favor, dame las imágenes del desfile. Esto lo viste, Carlos. Sí, es impresionante. En las calles iraníes, mostrando un misil. Mientras Trump decía, extiendo la tregua, escuche, esto pasaba. Sí, absolutamente. Además, es un misil de largo alcance, es un misil realmente que demuestra una capacidad de burlarse del rival muy importante. ¿Te están mojando la oreja? Sí, no es buen negocio, en mi opinión, provocarle un tipo del ego de Donald Trump. Bueno, pero lo vienen provocando Está bien, hace pero bueno, un día 2 meses. Un día se le chifla el moño. Obvio, sí, y bombardea, y va a haber matanza de civiles, esto lo venimos diciendo. Pero mientras tanto, la fuerza militar, que vos decís que tiene mucha preponderancia, hace esto, la gente va con las banderas, inspirando una suerte de patriotismo y de respuesta de decir, nosotros seguimos con la nuestra. Totalmente, te digo, los misiles se le ponen unos como si fuera afiches en cada punta con la cabeza de alguno de los enemigos. Una foto de Trump, una foto de Netanyahu, la bandera israelí, la bandera norteamericana. Eso se le coloca a todos los misiles porque cuando llegan y se destruyen, eso es lo que está viendo la contraparte. Y termino diciendo, si esto no tiene una solución este fin de semana, esta tregua se termina porque Estados Unidos no soporta la tensión interna más, porque en Estados Unidos también hay una tensión interna respecto a esto. ¿Por qué? ¿Cómo es? Vence el plazo de 60 días que tiene el presidente para actuar sin control del Parlamento. Es decir, el Capitolio podría con autonomía. Decir, claro, el Capitolio le puede decir, venga al Congreso, que depende ahora de nosotros. No va a ir él, pero van a ir sí. sus ministros, digamos, entra. Siempre tengan en cuenta, hay elección el 3 de noviembre. Sí, tal cual.
Ha sido brutal el ataque de Donald Trump a los medios más importantes de los Estados Unidos. Públicamente los maltrató a New York Times, Washington Post, Wall Street Journal. Es decir, a los más fuertes, a los más grandes le ha dicho cualquier barbaridad. Vamos a ver qué pasa. Los protagonistas centrales del enfrentamiento en el Golfo Pérsico, es decir, Estados Unidos e Irán, están cada vez más duros, más enfrentados, más cerca de reanudar la más violenta de las acciones militares unos contra el otro. Hasta ahora, las acciones se han limitado por ambas partes a tomar barcos del otro, a impedir el tránsito de los barcos del otro, a impedir, en el caso de Irán, el tránsito de barcos de terceros, en abordar por parte de los iraníes, mostrando el video, a un barco norteamericano, y obviamente también por parte de Estados Unidos muestran los videos de 3 barcos iraníes a los que han abordado, capturado y llevado a la zona internacional donde depositan bienes del enemigo. Claramente la posibilidad de un diálogo entre ambas partes está cada vez más lejana, porque en el bando iraní han ganado los duros, como era de prever, y ha tenido que renunciar el presidente de la asamblea de ese país, que era quien estaba encabezando las delegaciones hace no pocos días frente al vicepresidente Vance, acompañado del canciller iraní, que también está en la cuerda floja y que iniciará en el día de hoy un viaje por 3 países, uno del Golfo Pérsico, Rusia y Pakistán, para tratar de explicar el punto de vista de ellos, pero claramente tratando de evadir el debate caliente adentro de su país, porque también Baghdadi, el líder de la Guardia Revolucionaria iraní, pide la cabeza del canciller iraní. Para ver lo duro, pero claramente definido, de la administración del presidente Trump, les he traído este video que le pido que lo escuchen integralmente. Está con subtítulos en español y es la declaración de hoy de Peter Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, y el hombre que está entre el general Kane, jefe mayor de Estado Conjunto de los Estados Unidos, del Pentágono, y Donald Trump. Pero hay una gran coherencia entre los tres, y los tres están avanzando a paso lento, no a paso acelerado, hacia un conflicto de mayor magnitud, y por eso es mucho más peligroso. No hay apresuramiento, lo dice Trump, lo dice el secretario de Guerra. Escuchémoslo. President Trump is the only president with the guts and moral clarity to finally do something about it. I see it every day behind closed doors. President Trump's fortitude is unshakable and his mission is crystal clear. President Trump said it again yesterday. We have all the time in the world, and we're not anxious for a deal. And I hear him say it every day in private as well. Iran knows that they still have an open window to choose wisely. As we said previously, choose wisely at the negotiating table. All they have to do is abandon a nuclear weapon in meaningful and verifiable ways, or instead they can watch their regime's fragile economic state collapse under the unrelenting pressure of American power. A blockade as long as it takes, whatever President Trump decides. Because the bottom line remains the bottom line. Iran will never get a nuclear bomb. The choice is theirs, but with this blockade, the clock is not on their side. Moreover, President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. Our commanders have clear rules of engagement. If Iran is putting mines in the water or otherwise threatening American commercial shipping or American forces, we will shoot to destroy. No hesitation, just like the drug boats in the Caribbean. It's also worth saying
This should not be America's fight alone. We barely use the Strait of Hormuz as a country. Our energy doesn't flow through there, and we have plenty of energy. Just look at the new global Congo line headed to Texas. A beautiful picture. Europe and Asia have benefited from our protection for decades, but the time for free riding is over. America and the free world deserve allies who are capable, who are loyal, and who understand that being an ally is not a one-way street. It's a two-way street. We are not counting on Europe, but they need the Strait of Hormuz much more than we do, and might want to start doing less talking and having less fancy conferences in Europe and get in a boat. This is much more their fight than ours. On this core mission, America's will is unshakable, our capabilities unmatched. Our blockade is only growing and going global. And as the President said, we have all the time in the world. Iran has a historic chance to make a serious deal, and the ball is in their court. Either way, the War Department stands ready for what comes next, locked and loaded. May God continue to bless our warriors each and every day. Como ustedes ven, no exageré nada. El secretario de Guerra de los Estados Unidos asume una síntesis de la actual situación del conflicto y lo plantea en términos que sus adversarios no pueden aceptar. Una de las tácticas preferidas de Donald Trump siempre es buscar presuntos acuerdos de paz que en realidad contienen tantos elementos tan duros que impiden ese camino. Por el otro lado, Vahidi prefiere la guerra y no la paz, claramente. Ese está en su temperamento. El líder de la Guardia Revolucionaria iraní, de la Fuerza Quds, la estructura de choque de la Guardia, y además el líder impectore de Hezbollah, quiere que el conflicto se agrande y se agrave. Está convencido que en algún momento Estados Unidos va a cometer el error de bajar tropas a Irán y Vahidi piensa convertir a esa realidad en un Vietnam de piedra. Él cree que realmente se puede repetir aquello de Ho Chi Minh, aquello de Saigón. Claramente Estados Unidos tiene no aquella realidad tan lejana, sino una mucho más cercana, que fue Irak y el error de la destrucción absoluta al costo muy grande de vidas norteamericanas. O ahí, tampoco tan lejos, el conflicto de Afganistán, en la parte posterior, al haber ayudado a los norteamericanos, a los mujahidines, a derrotar a la Unión Soviética y ver cómo esos mujahidines los enfrentaban a ellos. Así que todo tiende a agravarse, y se agrava con mucha importancia para Europa, porque la ausencia de petróleo en los mercados, a quien más está afectando es al continente europeo, por su ausencia de reservas y porque una vez más los pone en la mano de Vladimir Putin. El líder ruso decidió que el próximo 1 de mayo no llegará una gota más de petróleo a Berlín, a la locomotora de la Unión Europea. Alemania, sin petróleo, pasa de ser locomotora a ser un humilde chunchorro atrás de la realidad de la Europa de hoy. Una Europa con líderes dubitativos que no entienden bien qué tienen que hacer para poder lograr que sus pueblos vivan mejor, y con esta cobardía que están demostrando, lo que lograrán es que sus propios pueblos los echen, porque el aumento del precio del petróleo aumentará las tarifas, el aumento del intento de avanzar como estructuras militares aumentará los impuestos, impuestos que suben, salarios que bajan, ausencia de combustible es el condimento perfecto para la derrota de los oficialismos en Gran Bretaña, en Francia, en España, en Alemania y en otros países de la Unión Europea.
Todo empeora en Medio Oriente. En el lado iraní, la puja entre moderados, relativamente moderados, y el ala militar de la Guardia Revolucionaria iraní, que vengo explicando hace días, se ha saldado a favor de los más duros, de Bahidi, líder de la Guardia Revolucionaria iraní y líder del grupo Quds, y un hombre estrechamente ligado a la organización terrorista Hezbollah. Hoy ya tenemos la noticia confirmada de la renuncia del presidente del Parlamento iraní. Les dije ayer que había habido un push, un intento de sacarlo de su lugar por parte de parlamentarios impulsados por la Guardia Revolucionaria iraní. Finalmente, ante la presión y el miedo a acciones violentas contra él, renunció el presidente del Parlamento. El ministro de Relaciones Exteriores está recluido, nadie lo ha visto en las últimas horas y no se sabe si va a mantenerse en su cargo o no. Mientras tanto, al alejar esto de la posibilidad de una nueva reunión como la que está pidiendo Estados Unidos, se acrecientan los rumores de guerra del lado de Estados Unidos e Israel. El ministro de Defensa de este último país ha dicho que están preparados para atacar, demoler y mandar a la edad de piedra a Irán en cuanto Donald Trump lo autorice. Esto significa dos cosas. La primera, la decisión israelí de avanzar. La segunda, la subordinación al liderazgo norteamericano en esta guerra, donde claramente lo más duro del combate ha quedado en manos de ambas estructuras, pero ha recibido mucho más daño Israel por las contestaciones de Irán que Estados Unidos. Sin embargo, Israel, por su ministro de Defensa, acaba de manifestar esa preparación y además ha advertido que nuevos ataques de Hezbollah en el sur del Líbano o el norte de Israel serán contestados por Israel en la forma que considere más necesaria para defender la vida de sus soldados y de los ciudadanos que viven en el norte de Israel, que son permanentemente atacados por Hezbollah. Otro aspecto muy importante que todos ustedes deben conocer es que la situación de la ausencia de petróleo en los mercados no solamente hace subir el precio de este oro negro, sino que está produciendo consecuencias muy fuertes en Europa. En Asia, Estados Unidos le ha vendido a Corea del Sur y a Japón y también a la República Popular China petróleo crudo. Al mismo tiempo, como ya he informado, Arabia Saudita está sacando petróleo crudo por el Mar Rojo, no por el Estrecho de Hormuz naturalmente, que sigue cerrado con continuos ataques entre iraníes y norteamericanos que ya hemos relatado y que se siguen produciendo permanentemente, sino que Arabia Saudita lo saca por el Mar Rojo. El estrecho de Al-Mandeb no ha sido cerrado porque los hutíes son dependientes de Irán, pero no quieren encontrarse en un compromiso doble frente a Estados Unidos y China, ya que la mayoría de los buques que salen cargados de petróleo saudí por el Mar Rojo van a la República Popular China. Europa, en cambio, está inerme y se encuentra ahora ante la decisión de Rusia, que desde el 1 de mayo cierra la posibilidad de que el petróleo kazajo llegue a Berlín. Berlín, entonces, la capital de Alemania, se encontrará en una situación dificilísima, porque es desde ahí donde viene el 80% de la energía que utilizan los berlineses, del territorio kazajo pasando por un oleoducto que controla Rusia. Entonces Europa se encuentra ahora en una situación realmente muy complicada, hasta tal punto que Lufthansa ya ha anunciado la eliminación de 20.000 vuelos, pero casi todas las aerolíneas europeas
se aprestan a partir de mitad del mes que viene, si todo sigue como está, a suspender la mayoría de los vuelos de cabotaje, también los vuelos cercanos entre países europeos. No por ahora los vuelos transcontinentales, porque el costo del combustible ha subido mucho, están aumentando el precio de los pasajes aéreos, pero al mismo tiempo hay la posibilidad de que ese combustible, que en español en Europa se llama queroseno, pero que no tiene nada que ver con nuestro querosene, tan vital instrumento de vuelo que es el combustible, es la parte más fina, más elaborada de la refinación del petróleo y en consecuencia es mucho más costosa que otros de los derivados de ese oro negro. Estamos entonces ante una Europa complicada, donde en el próximo verano hacer turismo será algo sumamente complejo, porque va a haber que manejarse en trenes, en ómnibus o en autos. Eso sí, la gasolina para estos últimos, los autos y los vehículos de transporte masivo, están a la altura de la posibilidad de ser adquiridos los pasajes o alquilados los autos por los turistas. Se encuentra entonces Europa en una disyuntiva difícil, porque no puede hacer nada para que le llegue el petróleo. Todos los trámites que había propuesto Gran Bretaña para llegar a un acuerdo con Irán sobre el estrecho de Hormuz fueron inútiles. El estrecho sigue cerrado para todos e inclusive al momento de atacar, las lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria iraní atacaron navíos franceses y navíos británicos, como diciéndoles: ustedes ilusos creían que podían lograr por la negociación lo que Estados Unidos no logró por la guerra. Entonces vienen días sumamente difíciles. El mundo está pendiente un día más de Islamabad, con Irán, que se niega a negociar con Estados Unidos. La crisis en torno a Irán está sumando un nuevo capítulo diplomático en medio de los intentos por alcanzar un alto el fuego. Según diversas informaciones, Teherán ha decidido por el momento descartar negociaciones directas con Estados Unidos, complicando así los esfuerzos internacionales para rebajar la tensión. Este movimiento coincide con la llegada prevista de emisarios estadounidenses a Pakistán, en lo que se presenta como un nuevo intento de reactivar las conversaciones indirectas. La iniciativa estaría impulsada por el entorno de Donald Trump en un esfuerzo por mediar y explorar vías de desescalada en el conflicto. Las conversaciones se producen en un contexto delicado, marcado por la desconfianza entre ambas partes y el endurecimiento de las posturas. Irán ha reiterado su negativa a sentarse cara a cara con representantes estadounidenses en esta fase, mientras apuesta por mantener canales indirectos a través de intermediarios regionales. Fuentes diplomáticas apuntan a que la llegada de los enviados a Islamabad coincide con la presencia en la capital pakistaní de altos representantes iraníes, lo que podría facilitar contactos discretos, aunque sin un marco formal de negociación directa. Este tipo de diplomacia indirecta ha sido habitual en conflictos recientes, especialmente cuando las tensiones políticas dificultan un diálogo abierto. El objetivo principal de estos esfuerzos sigue siendo lograr un alto el fuego que permita frenar la escalada militar y abrir así la puerta a futuras negociaciones más amplias. Sin embargo, la falta de contacto directo entre Washington y Teherán añade incertidumbre sobre las opciones reales de un progreso a corto plazo. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela estos movimientos, conscientes de que cualquier avance o retroceso en las conversaciones podrá tener un impacto significativo en la estabilidad de toda la región. Pendientes de lo que ocurra en Pakistán y de si hay o no conversaciones durante el fin de semana, vamos a contarles lo que se piensa en estos momentos en Teherán. Y es que la tensión en Oriente Medio ha alcanzado un punto crítico, un nuevo punto crítico después de las declaraciones, los comentarios atribuidas a fuentes cercanas al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien asegura que el país se encuentra preparado para ejecutar el mayor lanzamiento de misiles de la historia en caso de detectar cualquier indicio de ataque. De acuerdo con estas informaciones, la ofensiva iraní tendría como principales objetivos a Israel y a varios estados árabes alineados con Estados Unidos, en lo que sería una respuesta directa a una supuesta acumulación de fuerzas militares en torno al territorio
iraní. Las declaraciones apuntan a que el despliegue conjunto de Estados Unidos e Israel ha alcanzado su nivel máximo, con una presencia significativa de bombarderos estratégicos y grupos de portaaviones en posiciones clave. Este movimiento será interpretado por Teherán como la antesala de un posible ataque sorpresa de gran escala, centrado en infraestructuras energéticas críticas dentro del país. En este contexto, Irán ha elevado su nivel de alerta y preparado una estrategia de represalia inmediata. Según esta fuente, la respuesta no solo sería rápida, sino también de una magnitud excesiva, incorporando sistemas de armamento avanzados diseñados para superar las capacidades defensivas de sus adversarios. Entre los posibles objetivos de esta contraofensiva se incluirían instalaciones estratégicas dentro de Israel, así como reservas y centros de producción petrolera en el Golfo, una región clave para el suministro energético mundial. Analistas señalan que un ataque de este tipo podría tener consecuencias profundas no solo en el ámbito militar, sino también en los mercados energéticos y la estabilidad económica global. El aumento de la retórica en los movimientos militares refleja un escenario cada vez más volátil, donde cualquier incidente podría desencadenar una escalada de gran envergadura. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con creciente preocupación el desarrollo de los acontecimientos en un contexto marcado por alianzas complejas y un delicado equilibrio de poder. Irán, que se teme un ataque inminente, mientras vamos a contarles precisamente cuáles son los motivos. Y es que Estados Unidos ha incrementado en las últimas horas su despliegue militar en la base aérea de Al-Dhafra, situada en Emiratos Árabes Unidos, en un movimiento que refleja el aumento de la tensión en la región. Según la información disponible, este refuerzo incluye el despliegue de cerca de 12 cazas FA-18 Hornet, junto con al menos 7 aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo, clave para sostener operaciones aéreas prolongadas, y un avión de transporte estratégico C-17 Globemaster III. La presencia de estos medios sugiere una mejora significativa de la capacidad operativa de las fuerzas estadounidenses en la zona, especialmente en términos de alcance, autonomía y rapidez de respuesta. Los aviones cisterna permiten ampliar el radio de acción de los cazas, mientras que el C-17 facilita el traslado de personal, equipos y suministros en poco tiempo. La base de Al-Dhafra es un punto estratégico para las operaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio, utilizada habitualmente para misiones de vigilancia, disuasión y apoyo logístico. Este tipo de refuerzo suele interpretarse como una señal de preparación ante posibles escenarios de escalada, como medida de presión en contextos de alta incertidumbre. Por el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre la duración, el objetivo concreto de este despliegue, aunque se produce en un contexto regional marcado por movimientos militares y esfuerzos diplomáticos paralelos. Pendientes de Estados Unidos y de este despliegue aéreo, vamos a contarles también cómo está el despliegue naval. El Comando Central de Estados Unidos dice que mantiene las operaciones de interdicción marítima contra embarcaciones vinculadas a Irán en el marco del bloqueo naval ordenado por el presidente Donald Trump. Todo esto pese a la vigencia del alto el fuego y a los esfuerzos diplomáticos en curso. Durante la jornada del viernes, fuerzas estadounidenses interceptaron varios buques mercantes y petroleros iraníes que transitaban en rutas estratégicas, en lo que apuntan informaciones difundidas por fuentes militares. Entre las acciones destacadas, el destructor de misiles guiados US Rafael Peralta fue fotografiado mientras detenía a una embarcación con bandera iraní que se dirigía hacia un puerto de la República Islámica. Aunque el mando militar de Estados Unidos no ha publicado cifras oficiales consolidadas, medios locales estiman que al menos 29 barcos que navegaban hacia o desde puertos iraníes han sido obligados a detener su marcha desde el inicio del bloqueo el pasado 13 de abril. Estas operaciones forman parte de una estrategia más amplia de presión sobre Teherán, centrada en limitar su capacidad comercial y energética. El mantenimiento de este cerco naval coincide con un momento de alta incertidumbre diplomática. Se espera una posible nueva ronda de contactos indirectos entre Washington y Teherán en Pakistán, aunque las diferencias entre ambas partes siguen siendo profundas, especialmente después de la negativa iraní a mantener negociaciones directas con representantes estadounidenses. Analistas señalan que estas acciones en el ámbito marítimo podrían complicar aún más las perspectivas de un diálogo, aumentando la tensión en una región clave para el comercio internacional y el suministro energético. La comunidad internacional sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos, mientras el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzaba este mensaje sobre el bloqueo naval. Puede durar el tiempo que sea necesario. President Trump said it again yesterday. We have all the time in the world, and we're not anxious for a deal. And I hear him say it every day in private as well.
Y en este contexto de tensión tenemos noticia importante en torno a China. El gobierno chino ha instado este sábado a sus ciudadanos a abandonar Irán lo antes posible en medio de una creciente preocupación por la evolución de la situación en la región, calificada por las autoridades como compleja y volátil. La advertencia emitida a través de canales oficiales refleja el aumento de la incertidumbre en Oriente Medio, donde la acumulación de fuerzas militares y el endurecimiento del discurso entre las potencias regionales está aumentando y mucho la tensión. Este movimiento recuerda, por ejemplo, a lo que pasó el pasado 27 de febrero, también por parte del gobierno chino, aconsejando a sus ciudadanos abandonar territorio iraní ante el deterioro de la seguridad. China está elevando el nivel de alerta, recomienda a sus nacionales extremar las precauciones y, en la medida de lo posible, organizar su salida de Irán mediante rutas comerciales disponibles. La alerta del 27 de febrero se produjo apenas un día antes del inicio de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, lo que añade peso a la preocupación actual sobre una posible escalada. Fuentes diplomáticas señalan que este tipo de avisos suele estar vinculados a evaluaciones de riesgo basadas en inteligencia y en la evolución de los acontecimientos sobre el terreno. En este contexto, la nueva recomendación de evacuación subraya la percepción de que la situación puede deteriorarse rápidamente. Mientras tanto, distintos gobiernos y organismos internacionales siguen de cerca los acontecimientos ante el temor de que el aumento de las hostilidades pueda afectar no solo a la seguridad regional, sino también a rutas comerciales estratégicas y al suministro energético global. China advierte a través de canales oficiales, pide a sus ciudadanos abandonar Irán lo antes posible. Habla de preocupación por la evolución de la situación, calificando como una situación compleja y volátil lo que está ocurriendo en estos momentos en Irán, sobre todo a través de esta acumulación de fuerzas militares de Estados Unidos y sobre todo este choque que se espera en Pakistán, donde Irán se niega a negociar directamente con Estados Unidos. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, cancela el viaje de sus emisarios a Pakistán. Volvemos a la ruptura de las conversaciones con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, que ha partido de Islamabad sin reunirse con Estados Unidos. Enseguida les contamos qué está pasando con estas conversaciones que parece que se terminan para siempre. Vamos a contarles qué decía exactamente Donald Trump y vamos a contarles qué pasó también hace apenas unas semanas, la destrucción en las bases estadounidenses que seguramente no les haya contado, con China, que está lanzando una evacuación urgente de sus ciudadanos, la embajada china en Teherán lanzando un mensaje de urgencia y también mirando a los ataques que han tenido lugar en Israel. Nosotros vamos a empezar con las últimas horas. Empezamos mirando a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos publicaba el mensaje que les vamos a mostrar a continuación en Truth Social. Mensaje hace apenas unos minutos apuntando a la ruptura de las conversaciones con Pakistán. Lo ven ya en sus pantallas. Anuncia que ha cancelado el viaje de sus representantes hacia Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. Dice que hay demasiado tiempo perdido en el viaje y que hay demasiado trabajo. En este sentido, dice que Irán tiene mucha confusión sobre su liderazgo y que nadie sabe quién está al cargo, incluso los propios iraníes. Anuncia Trump que Estados Unidos tiene todas las cartas y que ellos no tienen ninguna. Dice que, bueno, que si en algún momento Irán quiere algo, lo único que tiene que hacer es llamar a Donald Trump. En este contexto, el presidente de Estados Unidos anuncia la cancelación del viaje de sus enviados especiales a Pakistán, en un nuevo revés para los esfuerzos diplomáticos orientados a reactivar las negociaciones en torno al conflicto con Irán. Según declaraciones concedidas a Fox News, los delegados Steve Witkoff y Jared Kushner tenían previsto viajar este sábado a Islamabad con el objetivo de participar en contactos diplomáticos indirectos que buscaban allanar el camino hacia un posible alto el fuego. Sin embargo, el desplazamiento fue suspendido a última hora. La cancelación se produce poco después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, abandonara la capital pakistaní tras mantener reuniones con altos cargos civiles y militares del país. Su salida anticipada en el marco de una gira regional reduce las opciones de establecer contactos inmediatos, incluso de carácter indirecto, entre ambas partes. Desde Teherán, las autoridades han mantenido en todo momento una postura firme, descartando negociaciones directas con representantes estadounidenses en esta fase del conflicto, insistiendo en que cualquier proceso debería desarrollarse a través de intermediarios y bajo condiciones específicas. El contexto en el que se produce este movimiento está marcado por una combinación de presión militar y esfuerzos diplomáticos paralelos. En las últimas semanas se han intensificado tanto las operaciones sobre el terreno como los intentos de mediación por parte de actores regionales, entre ellos Pakistán, que busca desempeñar un papel como facilitador del diálogo. Los analistas consideran que la cancelación
de este viaje refleja las dificultades estructurales del proceso negociador, condicionado por la desconfianza mutua, las diferencias estratégicas y la evolución de la situación militar en la región. La falta de contacto directo, unida a los cambios de última hora en la agenda diplomática, complican la opción de avances a corto plazo. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando con atención los acontecimientos ante el peligro de que la ausencia de un diálogo efectivo contribuya a una escalada mayor en un escenario ya altamente volátil. Pendientes de Trump y de la cancelación de este viaje a Pakistán, ya les advertimos, de momento no se espera ni a Wyckoff ni a Kashner después de que el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi haya abandonado Islamabad. El ministro de Asuntos Exteriores abandonaba este sábado Pakistán tras una intensa jornada de reuniones con autoridades civiles y militares, sin esperar la llegada de los emisarios del gobierno de Estados Unidos. Según fuentes diplomáticas pakistaníes citadas por la agencia EFE, Araghchi dejó claro desde el inicio que su visita a Islamabad no contemplaba encuentros con representantes estadounidenses, en línea con la postura de Teherán de evitar negociaciones directas en la fase actual del conflicto. Durante su estancia, el ministro iraní abordó con sus interlocutores cuestiones relacionadas con la seguridad regional y los esfuerzos de mediación en curso. Tras concluir su agenda en la capital pakistaní, el jefe de la diplomacia iraní partió junto a su delegación hacia Omán, siguiente parada de una gira regional que también va a incluir Rusia. Este recorrido diplomático busca reforzar apoyos internacionales y coordinar posiciones con actores clave en un contexto de creciente tensión. La salida de Araghchi coincide con un momento de especial incertidumbre en torno a los contactos indirectos entre Washington y Teherán, especialmente tras la reciente cancelación del viaje de los enviados estadounidenses. Este cruce de agendas y decisiones pone de relieve las dificultades actuales para establecer canales de diálogo efectivos. Pese a la ausencia de contactos directos, distintos países de la región continúan explorando fórmulas de mediación que permitan acercar posturas. Sin embargo, la falta de avances concretos y la persistencia de tensiones sobre el terreno siguen condicionando las perspectivas de una negociación a corto plazo. Pendientes de lo que suceda en Pakistán, vamos a mirar precisamente a los mensajes por parte de Islamabad. Les contamos que autoridades pakistaníes consideran productiva la reciente visita del ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi. Confían en que pueda abrirse una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos en un plazo de 1 o 2 días. Fuentes diplomáticas dicen que la estancia de Araghchi en Islamabad ha permitido avances en contactos indirectos entre ambas partes, pese a que el ministro iraní abandonó el país sin coincidir con los enviados estadounidenses que inicialmente tenían previsto viajar en el día de hoy. Durante su visita, el jefe de la diplomacia iraní ha mantenido reuniones con altos responsables civiles y militares pakistaníes centradas en explorar vías para reactivar el diálogo en un contexto marcado por la tensión regional y la ausencia de canales directos entre Washington y Teherán. La misma fuente apunta a que, aunque no se han concretado detalles sobre una posible agenda, existe un moderado optimismo con respecto a que Islamabad pueda acoger próximamente una nueva ronda de conversaciones, desempeñando un papel de mediador entre ambas potencias. Este escenario refuerza el papel de Pakistán como actor diplomático relevante en esta crisis, en un momento en el que las negociaciones avanzan con dificultad y dependen en gran medida de la intermediación regional para mantener abiertas vías de comunicación entre las partes enfrentadas. Un enfrentamiento que consta ya de varias semanas y del que vamos a contarles nuevos detalles inesperados. Un reportaje difundido por NBC News sostiene que Irán habría causado daños significativamente mayores de los que se habían reconocido públicamente en instalaciones militares de Estados Unidos desplegadas en Oriente Medio, especialmente en países del Golfo. Según esta información, varias bases estadounidenses, equipamientos militares habrían sido objetivo de ataques repetidos en distintos momentos, lo que habría generado un efecto acumulativo sobre infraestructuras críticas. Estas instalaciones, clave para las operaciones de Washington en la región, habrían sufrido impactos tanto en sistemas de defensa como en equipos de apoyo logístico y tecnológico. El informe señala además un episodio especialmente relevante: la supuesta incursión de un caza Northrop F-5 iraní que habría logrado atravesar sistemas de defensa aérea estadounidenses antes de ejecutar su ataque. Este hecho, de confirmarse en su totalidad, pondría de relieve posibles brechas en la detección o respuesta de los sistemas defensivos desplegados en la región. Las evaluaciones citadas describen los daños como sustanciales, no solo por la destrucción directa de material militar, sino también por el impacto en la operatividad de determinadas instalaciones estratégicas. Según este informe, los costes de reparación y reposición podrían ascender a miles de millones de dólares, lo que refleja la magnitud potencial de los daños sufridos. Fuentes recogidas en este reportaje apuntan a que
estos incidentes no habrían sido aislados, sino parte de una serie de ataques que se habrían producido en un contexto de escalada progresiva de tensiones en la región. Este patrón de acciones incrementaría la presión sobre las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Golfo, obligándolas a reforzar medidas de vigilancia, defensa aérea y protección de infraestructuras. El informe también sugiere que la naturaleza de los ataques evidenciaría una capacidad operativa más amplia por parte de Irán en escenarios de confrontación directa o indirecta, incluyendo el uso de aeronaves y otros medios capaces de penetrar defensas avanzadas. Esto añadiría una nueva dimensión al equilibrio militar regional, donde múltiples actores mantienen fuerzas activas y sistemas de respuesta en constante alerta. Este conjunto de revelaciones se produce en un contexto de alta tensión en Oriente Medio, caracterizado por intercambios militares indirectos, operaciones de presión en distintos frentes y una intensa actividad diplomática paralela. En paralelo a estos movimientos militares, se han registrado intentos de mediación internacional que buscan contener una posible escalada, aunque los avances han sido limitados. En conjunto, este informe refuerza la percepción de un escenario regional altamente volátil, en el que los incidentes militares y las operaciones encubiertas o indirectas podrían tener un impacto significativo en la estabilidad estratégica del Golfo y en la presencia militar de Estados Unidos en la zona. Lo que está ocurriendo en este momento a nivel mundial y lo que está causando y el potencial que tiene de destrucción a nivel global es tan grande, lo que está pasando cada día y cada momento, que cada una de las decisiones que toma Trump en este camino pueden tener consecuencias tremendas, ¿no? A ver, Trump ha dado un paso atrás, o sea, no lo podemos disfrazar de ninguna manera. Ha dado un paso atrás porque estaba dispuesto que si no se sentaban a negociar ya, es decir, mañana prácticamente o hoy, pues era el bombardeo. Entonces, bueno, esa ha sido la amenaza hasta el último momento. Y tenemos que recordar también que al negarse, o sea, estaba el estrecho de Hormuz abierto para negociaciones hace poco tiempo. Y el estrecho de Hormuz se cerró precisamente porque Trump decidió crear un bloqueo lejano, porque es verdad que está en la salida del Océano Índico, pero crear un bloqueo de los barcos iraníes. Es decir, que fue Trump un poco también el que respondió cuando ya estaba abierto el puerto de Hormuz y podíamos haber negociado con ese bloqueo. Y ese bloqueo está complicando muchísimo las cosas y está llevando a un statu quo en este momento en el que nos encontramos, ¿no? Y es por eso yo creo por lo que no les es fácil tomar decisiones a ninguno de los dos. Trump está prolongando ese statu quo. A ver, es el statu quo entre dos destrozos. Porque por un lado tenemos, en el fondo son dos tipos de genocidio que se pueden producir. Digamos, por un lado un genocidio, porque si vemos lo que representaría un bombardeo de las centrales eléctricas y de los puentes de Irán, parece una tontería, parece muy técnico, parece muy aséptico, pero evaluando y mirando un poco cifras de algunos modelos de lo que ha ocurrido en guerras pasadas en países de PIB per cápita similar, esto le podría costar rápidamente, en cuestión de un mes o de días, a Irán pues perder del orden del 30% de su agricultura, el 70% de su industria y el 80% de los servicios. Parecen palabras así, pero es que es así. Si tú te cargas todo eso, en el fondo las relaciones indirectas, las empresas que están conectadas eléctricamente, todo lo demás, el país se hunde, ¿no? Peor todavía, el impacto desde el punto de vista del empleo, al 50% del empleo de Irán caería prácticamente inmediatamente, al 50% del empleo. Y las cifras que más asustan y más pavorosas, por lo que le llamo genocidio, es porque se evalúa que de aquí a 3 años podrían morir del orden de 800.000 a 1 millón de personas en Irán. Entonces, lo que Trump llama, ¿por qué? A causa de enfermedades, hospitales no asistidos, electricidad que no llega a ninguna parte, o sea, todo eso tarda en regenerarse. Y señoras de parto que tal, los niños, mortalidad infantil que sube una barbaridad, y la suma llega a 800.000, o sea que estamos acercándonos al millón. El bombardeo es un genocidio. Pero también la reacción de Irán a ese bombardeo, que puede ser el poner a sangre y a fuego todo el Golfo Pérsico, es una catástrofe global, que causa el genocidio económico global. Entonces estamos en el statu quo ante dos bombazos, que no van a atreverse a generarlos, porque estoy convencido, pero absolutamente convencido, que están jugando a un statu quo porque no pueden. O sea, es como cuando decimos, vas a tirar una bomba atómica a alguien, te va a contestar con otra. Es exactamente la situación esta.
Estados Unidos no puede dar más pasos, se ha visto ahora, ¿no? Ha tenido que prorrogar y va a seguir prorrogando. Y seguirá prorrogando siempre porque además Estados Unidos juega con la pega de que los mercados y aquellos que llevan y controlan la rentabilidad de los mercados le influyen y le dicen, oye, no te pases de $120 el barril porque vas a causar un caos en el mundo, ¿no? Entonces también Estados Unidos juega con la condición de que le están apretando también aquellos que controlan, los oligarcas, las grandes fuerzas financieras globales, ¿no? La consecuencia del statu quo en definitiva es que Estados Unidos debilita su postura. ¿Cuánto puede aguantar Estados Unidos esta postura si estamos viendo 20.000 vuelos de Lufthansa bloqueados, el queroseno que no llega para las aerolíneas de este verano? ¿Cuántos días puede aguantar Estados Unidos esta situación? Aunque Irán no haga nada, aunque nos quedemos como estamos. Seguramente tiene menos aguante Estados Unidos de lo que puede tener Irán. Bueno, pues Dios quiera que alguien en el gobierno iraní, en medio de esa obsesión o esta locura de la guerra, pueda atisbar a ver las consecuencias a las que se enfrenta dentro de esta tregua y de esta asfixia también económica del bloqueo del estrecho de Hormuz. Juan Antonio, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de Irán? De momento sabemos que la moral la tiene a prueba de bombas, pero ¿tiene también capacidad para seguir resistiendo? A ver, yo creo que sí. Veamos las cifras. Porque lo que nos cuenta Trump en su X y tal es 435 millones estaría perdiendo cada día. Bueno, recortemos un poco esa cifra porque seguramente si Trump dice que son 435, pues serán 250. Algo lo habrá engordado. Vamos a quedarnos en 250 millones al día de pérdidas, ¿eh? Bien. ¿Cuánto representa eso? Porque uno se pone a calcular en cuestión de días cuánto puede aguantar Irán perdiendo 250. Bueno, pues si uno calcula así más o menos, en un mes perdería 7.500 millones. 7.500 millones es un 1% de su PIB. 7.500 millones son unos préstamos normalitos, pequeños, que suele dar el Fondo Monetario Internacional a cualquier país para ayudarle. ¿Cómo no vamos a pensar que Rusia, China o cualquier apoyo internacional pudiera ayudarle a pasar el dolor de los 7.500 millones? Seguramente se va a buscar la manera de financiarse esos 7.500 millones. Es decir, que Irán por lo menos en un mes podría aguantar un apoyo, con un cierto apoyo internacional, podría seguramente aguantar el golpe. Hablamos de la pérdida de un 1% del PIB. A lo mejor podría llegar a un 2, a un 3% del PIB. Es decir, que podría aguantar entre un mes y 3. Lo que no creo que la economía global ni Trump aguanten un mes o 3 en la situación actual, dado el impacto que está teniendo en el queroseno de la aviación, en el crecimiento. Estados Unidos 1% esta mañana, Alemania anuncia un 0,6%. Esto está afectando en la inflación, que está empezando a subir bastante en todos los países. ¿Cuánto aguanta Occidente? Creo que tiene más capacidad de aguante con apoyos indirectos Irán para mantener este statu quo entre dos bombazos que Estados Unidos en aguantar 3 meses en esta situación, viendo depauperarse la economía global, bueno, y saltando todas las alarmas, porque China, Rusia, quedándose sin petróleo, todo esto va a causar también una intervención, en cierto modo, de China y Rusia en este juego. Es decir, que Irán puede jugar a alargar las cosas también. No es solo, la manivela no la tiene solamente Estados Unidos en este momento, sino que la tiene también Irán. Y yo creo que la tiene con más capacidad de resistencia de lo que creemos. De hecho, ningún barco americano se acerca a las costas, al estrecho de Hormuz. Están lejos. Bueno, pues Irán con capacidad de aguantar y en el otro lado la Unión Europea parece que una vez más, ¿no?, dividida en torno a Israel, a la postura que tomar. Ese famoso acuerdo de asociación era inviable, que pudiera ser una suspensión total porque, bueno, pues exigía la unanimidad de esos 27, pero tampoco parece que alcanzarán algún punto intermedio, algunas posturas como la de Francia, la de Bélgica o la de Suecia, de, bueno, pues algunas sanciones parciales o alguna ruptura parcial de este acuerdo de asociación. ¿Qué te pareció ayer esa comparecencia de ministros de Exteriores? Una de las voces más contundentes, una vez más, la de España. Sí. España, Eslovaquia, Irlanda parece que han elevado más el tono. De todas maneras, esta especie de agresividad contra Israel es un poco un maquillaje, ¿no? Conocemos perfectamente las limitaciones que tiene Europa, digamos, de enfrentarse a Israel con todas las influencias y las relaciones que tienen seculares ya con este país. Entonces,
No creo que Europa no está más por un maquillaje, por una actuación, digamos, muy leve con Israel. De hecho, con el que tendrían que tener una actuación muchísimo más dura es con Estados Unidos, que es el que está causando, en el fondo, el que va a causar el hundimiento económico de Europa si todo esto sigue. Yo pienso que los dirigentes europeos, más que maquillar con Israel, lo que deberían es tranquilamente tener un diálogo franco y claro con Trump y decirle, vamos a ver, queremos participar en lo que vas a llegar a generar, porque lo que tú generas en Irán junto con Israel tiene unos efectos sobre Europa devastadores y queremos también tener algo que decir en esto, ¿no? Y ahí no notamos ninguna voz que surja un poquito más alta que otra, así como lo notamos frente a Israel, no frente a Estados Unidos. Y no significaría que estuvieran enfadados con sus socios americanos, sino simplemente que le quieren recordar que los efectos de lo que está pasando nos afectan a nosotros, a todos los europeos, ¿no? Entonces, a mí me falta eso, me falta una reacción muchísimo más tajante con Trump. O sea, no sé qué miedo, qué servilismo tiene Europa en este momento con Estados Unidos, visto el desprecio con el que Estados Unidos está tratando a Europa. Y no creo que seamos un continente y una Europa tan floja económicamente como para no podernos permitir el tener nuestra voz y decirla bien alta, ¿no? a nivel europeo y a nivel frente a Estados Unidos. Entonces, no sé, ahí me parece que maquillamos con Israel y no nos atrevemos con Estados Unidos.